Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este evento académico organizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Javier Cuadros y junto con el doctor Ricky Benavides le damos una calurosa bienvenida y me es muy grato indicarles que el día de hoy nos acompaña el abogado José Roberto Pazmiño Ruiz, destacado profesional del derecho y que actualmente se encuentra realizando sus estudios doctorales en España, específicamente en la Universidad Complutense. El tema que nos va a abordar el destacado profesional del derecho que acabo de mencionar es la responsabilidad penal de las personas jurídicas después de las reformas al Código Orgánico Integral Penal del 2021. En vista de la trayectoria y sobre todo la experiencia que tiene el abogado José Roberto Pazmiño, pues estoy seguro que nos va a deleitar con su intervención y será pues un intercambio muy fructuoso en lo académico. De antemano, como facultad, agradecemos profundamente al abogado José Roberto Pazmiño por acompañarnos el día de hoy. Y solamente para realizar unas indicaciones, el, una vez que termine la intervención del ponente, procedemos a responder las preguntas en el chat. De antemano ofrezco disculpas si es que no puedo atender todas las preguntas, pero por cuestiones de tiempo pues, no vamos a darle paso a todas, pero procuraremos en todo caso pues resolver digamos, las que más ameriten un debate o amerite pues una respuesta un poco más prolongada. Y como de costumbre, pues al final de esta intervención realizaremos el sorteo de un libro que se denomina Fundamentos de la Responsabilidad Penal de las Personas en el Ecuador, por el autor Juan Francisco Pozo Torres. El sorteo se lo hará de forma pública, como lo hemos venido haciendo, y le pedimos también al doctor, al ponente José Roberto Pazmiño para que él certifique o sea testigo del sorteo para que vea que no hay ningún favoritismo ni ningún tipo de parcialidad, ¿no? Bien, dicho esto, pues no hay nada más que agregar. Gracias a todos por acompañarnos y le doy la palabra pues, al abogado José Roberto Pazmiño para que comience su intervención. Bien, buenas tardes allá. ¿Sí me escuchan? Bien, ¿verdad? Sí. Sí, Eh, todo Muy bien. bien. Buenas tardes con todos. La verdad que para mí es un gusto, es un honor estar de nuevo en mi alma mater, así sea virtual. Y por supuesto que agradezco la invitación del profesor Benavides y del profesor Cuadros, a quienes respeto mucho como profesionales y académicos. Y pues nada, por el tiempo, vamos a comenzar sin más la exposición. Quiero dar, sobre todo, voy a dar una exposición de 30 a 40 minutos para dejar un poco más de espacio a las preguntas, para ver si, bien, eh, ¿puedo compartir pantalla? Sí, ahora está. Sí se ve, ¿verdad? Sí, se puede ver. Muy bien. Pues, aquí está. Si es que no interrumpe esto, creo que sí se puede leer ahí, ¿verdad? Lo voy a minimizar. Bien. Sí, sí se puede leer. Mi tema, mi ponencia, el tema de la ponencia ahora, bueno, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador. Es el título, en verdad, bueno, dice Nueva Era Compliance, un diálogo con España. ¿Por qué escogí este título? Porque este título es el título de un artículo académico que vamos a presentar con mi director de tesis en la revista Jurisdictio en Ecuador, que se va a publicar ya en un mes, o sea, en diciembre, que bueno, pues luego se lo paso al profesor Ricky y al profesor Cuadros para que lo puedan difundir, para que bueno, todas estas ideas que se las dejo en el aire, lo puedan luego ver en un artículo sin más, tampoco tan largo, 20 hojas, donde se resume el estado de la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador. ¿Por qué decidimos hacer este artículo con mi director? Porque bueno, con las reformas de la ley anticorrupción de 2021, supuestamente existe una nueva era de compliance en el Ecuador. Ya vamos a ver que esto se puede relativizar un poco. También voy a decir que
como veo que la mayoría son estudiantes, voy a tratar de dar una exposición didáctica y si se quiere ya hacer un poco más fino, lo podemos hacer en las preguntas. Bien, primero vamos con la descripción. Bueno, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La primera pregunta sería el por qué. ¿Por qué una responsabilidad penal de las personas jurídicas? Se ha dicho, aquí existen ya dos posturas dentro de la doctrina ecuatoriana. Dicen, bueno, pues una postura dice que la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue una obligación internacional. Al Ecuador se le impuso esto como un tema de que, bueno, pues quedar bien con los organismos internacionales, especialmente con la UAFE, eh, especialmente con la UAFE y también obviamente con el organismo internacional competente. ¿Por qué? ¿Por qué se pone esto? Bueno, dice, bueno, pues porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas daba ciertos problemas en los temas del lavado de activos y un poco menos en los casos de terrorismo, que no lo tenemos en Ecuador todavía. Bueno, que bueno. Pero, ¿por qué esto es un problema? Porque, bueno, si bien es cierto, se dice, los organismos internacionales les decían a Ecuador, implementa tú una responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo cierto es que si es que ustedes se van a tales convenios internacionales, tales normativas internacionales, esto era la excepción. Muy pocas veces se habla de responsabilidad penal, sino casi siempre se habla de responsabilidad administrativa, civil o penal. Se deja carta abierta al Estado para que, según sus principios jurídicos, entre paréntesis, nosotros, como tradición europea continental, societas delinquere non potest, la sociedad no delinque, la empresa no puede delinquir, sino a través de sus miembros, pues el Ecuador pudo haber rechazado esa responsabilidad penal, que es muy difundida en los países del common law, pero no en los del civil law. Entonces, eso fue la primera tesis. Para la segunda tesis, en cambio, es que, bueno, pues no, que no es así, que es una decisión político-criminal del Estado. Y la pregunta es, ¿por qué esta es una diferencia? Si ya hemos incluido en el artículo 49 del COIP la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Porque si esto no es una obligación internacional, el legislador puede luego moverse dentro de su política criminal interna y decir, bueno, hagamos una ley aparte, bueno, quitémoslo del COIP, esto no sirve como responsabilidad penal, vayamos con otros criterios un poco más de derecho administrativo sancionador. Es decir, el legislador tendría una carta mucho más amplia para poder jugar que solo decir, bueno, pues esto es una responsabilidad penal sin más. ¿Por qué esto es preocupante? Porque la mayoría de los doctrinarios otra vez, del derecho europeo continental están en contra de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Por qué? Ya les comenté el brocardo latino, y nos dice, bueno, pues las sociedades no pueden delinquir, solo la persona física tiene capacidad de acción, puede sufrir la pena, una persona jurídica no puede sufrir la pena. Ergo, esto debería ser expulsado del derecho penal. Esto es más o menos una doctrina mayoritaria. Tanto es así que en países latinoamericanos, muy pocos son los que hablan de responsabilidad penal como tal. Ecuador aquí sí habla de responsabilidad penal. ¿Por qué hablé que esto es un diálogo con España? Porque el artículo 49 y los demás artículos es una copia más o menos inexacta del Código Penal español, tanto más de la reforma de 2010 y no de la reforma de 2015, como lo vamos a ver. Bien, la primera gran inquietud, ¿las personas jurídicas cometen delitos o lo cometen las personas físicas? Aquí el artículo 49 del COIP es claro, dice, en los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas son penalmente responsables por los delitos cometidos por, y ahí enumera una serie de personas físicas. Esto es, que el COIP no dice que las personas jurídicas delinquen, sino que serán responsables penalmente. La pregunta es, ¿cómo puede responder, cómo puede responder penalmente a alguien que no delinque? Esto es, por supuesto, un tema, si nos vamos ya a los principios, una expresión del principio de personalidad de las penas, o un poco más atrás, el principio de culpabilidad. Aquí nos choca decir que, bueno, pues aunque tú no hayas cometido el delito, tú vas a responder penalmente. Esto que puede ser muy bien visto en materias civiles, incluso administrativas, en derecho penal nos choca. Nos dice, bueno, pues no, la responsabilidad penal es personal. O sea, yo cometo el delito, pues yo respondo. En cambio, acá no, acá se rompe este principio, o si se quiere, mejor, se relaja este principio para incluir a las personas jurídicas.
Bien, vamos con los criterios de atribución, o sea, en qué casos va a responder la persona jurídica, no en todos los casos. El primero es en los supuestos previstos en este código, como lo pueden ver acá. Esto ya trae problemas en Ecuador, aunque si bien es cierto lo que yo veo, la doctrina mayoritaria dentro del artículo que realizamos se decanta porque, es decir, en los supuestos previstos en este código es cuando el legislador lo ha establecido específicamente en la parte especial, que verdaderamente tenemos como 80 y pico, 90 delitos en los que puede responder la persona jurídica, pero no son en todos. Y aquí está el problema. Para mí, la opinión minoritaria sigue siendo que esto es un catálogo abierto, sin más, pero el legislador aquí para mí es claro, en los supuestos previstos en este código. En otras palabras, es cuando yo lo diga, cuando yo legislador lo diga. Ahora, ¿qué personas jurídicas? Primero, personas jurídicas nacionales o extranjeras, eso no importa, pero de derecho privado. Aquí se excluye al Estado y aquí existe también una sentencia de la Corte Constitucional en donde se habla, bueno, pues el Estado no ejerce el jus puniendi contra sí mismo. Esto se puede relativizar porque en otros países, viendo el derecho comparado, no es tanto así o sí existe una responsabilidad penal, sobre todo en el common law. Así que no estamos hablando eh, de temas tan extraños. El problema es que, claro, si la Corte Constitucional nos dice de entrada, sin más, bueno, pues que no va a responder las personas jurídicas de derecho público, pues bueno, las posteriores reformas tendrían que enfrentarse contra esta sentencia. Pero bueno, hasta ahora es, y sí, siguiendo una tendencia internacional dentro de la tradición europea continental, son todas las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho privado. Bien, son penalmente responsables por los delitos cometidos. Otro criterio de atribución muy importante es para beneficio propio o de sus asociados. Aquí el COIP, esto de la coletilla o de sus asociados no es muy común en el derecho comparado, pero bueno, para el beneficio propio se debería entender beneficio de la persona jurídica. Esto es, si la persona jurídica no es la que se beneficia, sino es más, la que se la perjudica, pues ahí no debería atribuirse responsabilidad penal a esta. Este es el único criterio limitativo de la responsabilidad, que sea en beneficio propio de la persona jurídica o de sus asociados. Asociados entendidos según una sentencia de la Corte Nacional, esto también lo pongo por el artículo, por el tiempo no lo quería explicar tan más, según la Corte Constitucional, ellos dicen, bueno, porque los asociados es casi igual, es lo mismo que beneficiar a la empresa. Esto se lo puede discutir y en el derecho comparado sí se lo discute, pero lo normal es que, bueno, que se beneficie a la empresa y si se la perjudica se excluye la responsabilidad. Aquí faltó, por ejemplo, que se actúe dentro de sus competencias, porque no es cualquier empleado que realice una acción en exceso de sus atribuciones. ¿Eso por qué debería ser atribuible a la persona jurídica? De lege lata, según una interpretación literal, no está ese requisito. Bien, ¿por qué? Por las acciones u omisiones de quienes ejercen, y aquí no voy a leer el artículo, sino en pocas palabras es por cualquier persona que tenga una vinculación más o menos estrecha con la persona jurídica, porque si ustedes leen todas las personas físicas que pueden generar responsabilidad penal de la persona jurídica, es que es casi todo. Habla hasta de delegados o terceros que contractualmente o no se inmiscuyan en una actividad de gestión. O sea, es prácticamente todo. Esto no tiene sentido. En el derecho comparado se lo trata de restringir. Comenzó primero con las cabezas de la organización y luego se bajó paulatinamente hasta los miembros más bajos, pero no terceros con los que no estoy obligado yo como empresa en general. Bueno, aquí la Corte Nacional de Justicia, bueno, o en su efecto la Corte Constitucional debería restringir este tipo de responsabilidad, porque si no, cualquier persona que tenga un mínimo vínculo con la empresa, bueno, pues va a hacer que ésta responda penalmente. Nos parece un poco absurdo. Bien. Segundo, otros elementos de nuestro sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas es que esta es independiente de la responsabilidad penal de las personas físicas que intervengan. Esto es, no se necesita ni siquiera identificar a la persona natural para que pueda responder la persona jurídica. Esto en el derecho comparado básicamente lo que se requiere es un injusto de la persona física, no un injusto culpable, sino que eso ya sería un delito, sino básicamente, bueno, pues se cometió un delito, se sabe que es proveniente de esta empresa, porque se benefició a esta empresa, bueno, pues va a responder, ni siquiera se necesita condena.
para la persona física. Basta que, sí, esto es más o menos lo que pasa con el delito de lavado de activos. Caen indicios suficientes de una actividad delictiva previa para que pueda responder la persona por lavado de activos. Lo mismo pasa acá por la empresa. Esto tiene sus matices mucho más profundos, pero por el tiempo se lo voy a dejar así y se lo puede ampliar en las preguntas. Bien, y el artículo 49, inciso 2, es mucho más claro y dice, bueno, pues a ver, no hay responsabilidad penal cuando se beneficia a un tercero ajeno de la persona jurídica. Y en esto, por supuesto, también para mí se debería incluir el perjuicio como tal. ¿Por qué? Porque si dice, bueno, pues si es que el único criterio diferenciador es el beneficio propio, bueno, pues lo opuesto al beneficio sería el perjuicio. Aparte de eso, si se beneficia solo a un tercero ajeno de la persona jurídica, pues no habría tampoco responsabilidad. Esto para mí debería ser interpretado de manera mucho más amplia, porque beneficiar a un tercero quiere decir que aunque se beneficie a la empresa de manera secundaria, pero el tercero es que se beneficie de manera primaria, no debería haber responsabilidad. Esto lo hago para tratar de interpretar restrictivamente el artículo 49 del COIP, que como ustedes ven es demasiado amplio, que a lo mejor sería una reforma legislativa, por supuesto, pero también tenemos que tratar de interpretar el código. Bien, los programas de cumplimiento, y aquí va la supuesta gran reforma que hubo con la ley anticorrupción. Se incluyó, pero por fin, en el artículo, en el COIP, los famosos programas de cumplimiento o compliance. Esto es aquí, bueno, pues el legislador le da, por supuesto, mucho más nombres, sistemas de integridad, normas políticas, pero en el derecho comparado, en la literatura comparada, se habla de programas de cumplimiento o compliance. ¿Qué son esto? ¿Qué es esto? El programa de cumplimiento, sin más, el compliance es una forma, es un modelo de gestión para la empresa poder organizarse y cumplir el derecho. Y alguien me va a decir, bueno, pues es que esto del compliance es tan obvio, las empresas están obligadas a cumplir el derecho. Sí, lo que se dice es que para las empresas de mediana o de mucha mayor complejidad organizativa es muy difícil, es más difícil para ellas cumplir con el derecho. Imagínense ustedes, la Coca-Cola en Estados Unidos tiene sucursales en todo el mundo y bueno, pues a veces uno no sabe qué es lo que pasa en Ecuador, por ejemplo, cómo están estas políticas, si tus miembros, si tus empleados cumplen o no con la ley. Entonces se dice, bueno, pues porque las empresas es una organización compleja en general, es un poco más difícil que estas cumplan el derecho. Lo que viene a hacer los programas de cumplimiento es recordarles a las empresas que tienen que hacerlo y se les pone unos requisitos mínimos para, para que cumplan con la ley. Y aquí, en este caso, no puedo decir que no sean sancionadas penalmente, porque aquí va la gran diferencia del Ecuador y el derecho comparado. Primero, que el programa de cumplimiento, si ustedes ven los 11 requisitos, que no lo voy a decir, bueno, pues que por coca se le pide de todo a la empresa y ni siquiera se le exime de responsabilidad. Primera gran diferencia, el compliance no exime de responsabilidad penal a la empresa. Esto creo que sí lo he visto, sobre todo más, bueno, me imagino por los estudios jurídicos un poco más, pero del eje lata no se puede o no se podría. Esto ya vamos a ver, tenemos una propuesta de interpretación con mi director de tesis para hacerla efectiva. Pero del eje lata no se podría, porque si ustedes leen y dicen, bueno, pues esto de acá es solo para efectos de la atenuación, sin más. Entonces se le pide tanto a la empresa para luego solo poder atenuar la responsabilidad. Y como ya vamos a ver luego, y ya vamos a ver luego cuál es el catálogo de penas que se tiene. Bien, lo que quiero que se les quede esto, que no quiero que lean todos los requisitos, es que el Ecuador es, hasta donde yo sé, hasta donde puedo ver, es el que pide más elementos o más requisitos mínimos de compliance a las empresas. Ni siquiera España pide tantos requisitos. España solo pide 5. En Ecuador tenemos 11. Estados Unidos ni siquiera tiene requisitos per se de programas de cumplimiento. Solo habla de programas de cumplimiento, que Estados Unidos es otro tema y ahí solo se les atenúa la pena porque es una responsabilidad vicarial. Pero bueno, acá tenemos 11 y ni siquiera se nos excluye. Entonces acá yo digo, bueno, pues comparando incluso con España, dice, a ver, somos Ecuador versus la economía de España, tenemos más requisitos acá para que las empresas cumplan con el derecho. Por supuesto, aquí para mí se está vulnerando la libertad de empresa. Pero bueno.
Otra característica de nuestro sistema, comparado también con otros países, es que, bueno, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se extingue ni modifica si hay concurrencia de responsabilidad con las personas naturales. Si vemos que no se necesita condenar a una persona natural, tampoco en el caso de que estas, por ejemplo, hayan podido eludir la justicia o lo que sea, no se las puede ni siquiera procesar, tampoco se va a extinguir ni modificar. Si hay incluso concurrencia de la responsabilidad penal de las personas naturales. Esto en el derecho comparado hay discusión, pero bueno, lo que quiere decir es que aquí es la responsabilidad acumulativa. O sea, puede haber tanto responsabilidad penal de la persona jurídica sola, y puede haber también responsabilidad penal de la persona jurídica más la de la persona física. Incluso dice el COE, cuando hayan fallecido o eludido la acción de la justicia, o porque se extinga la responsabilidad penal de las personas naturales o se dicte sobreseimiento. Para mí, lo de sobreseimiento sí es un problema, porque supuestamente si se dicta el sobreseimiento, esto quiere decir, bueno, pues que no hay ya indicios ni siquiera de responsabilidad penal, o existe una causa de justificación. Y cuando existe una causa de justificación para la persona física, pues por supuesto que no tiene que haber responsabilidad penal para la persona jurídica. Si hay una causa de justificación, eso quiere decir que se ha obrado conforme a derecho. Entonces, no debe haber responsabilidad porque no hay ni siquiera un injusto que se ha cometido, un injusto penal. Bien, la cláusula de inextinción, esto la llamo la cláusula de cierre del sistema. Esto es lo que quiere decir que las personas jurídicas, la responsabilidad de estas no se extingue porque se hayan fusionado, transformado o se ha aplicado cualquier otra modalidad de modificación prevista en la ley. En pocas palabras, lo que le quiere decir el legislador a las empresas: no me importa qué subterfugio societario vengas a decirme que te has fusionado, te has hecho patito SA1, patito SA y te has transformado a patito SA2, tú vas a responder igual. Bien, esto aquí por supuesto tiene sus límites, y aquí, que no dice nada del COIP, un límite debería ser el principio de culpabilidad, también aplicable para las empresas, según y vigente dentro de nuestra legislación, según la Corte Constitucional. Esto quiere decir que si es que en un proceso de due diligence, si una empresa quiere adquirir a otra, por ejemplo, quiere fusionarse con otra o adquirirla sin más, si se realiza un proceso de due diligence y dentro de este proceso dicen, bueno, pues hemos realizado todo esto y parece que todo está bien, bueno, si la empresa realizó no debería haber responsabilidad penal. Pero si la empresa lo único que fue es temeraria, y lo único que hizo fue adquirirla sin más a la empresa, sin preguntar por los papeles, sin preguntar por los antecedentes de esa empresa, que entre comillas eso sería el due diligence, pues ahí sí tendría responsabilidad. Este también, por ejemplo, es otra de las propuestas que lo ponemos por escrito. Bien, y aquí vamos al catálogo de penas para las personas jurídicas, y uno de los puntos que yo creo que este es el más debatido, pues, por la doctrina ecuatoriana: las penas para las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque el artículo 71 nos da un catálogo de penas general. Bueno, habla de las penas específicas para las personas jurídicas, son 7, pero si ustedes revisan el código, se van a la parte especial, a los delitos en particular, cada artículo que habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene su pena ahí, y la mayoría son penas de extinción y de disolución, más multa. Les pregunto a ustedes, si el compliance es un atenuante, nada más, ¿cómo se puede atenuar una extinción o una disolución? No se puede atenuar, o sea, es todo o nada. Lo que sí se puede atenuar, por supuesto, es la multa. Es lo único que es graduable, pero no se puede graduar una extinción o disolución. O me extingues o no me extingues, sin más. Entonces, para mí esto de que es un atenuante, sí, pero bueno, pues si es que se le extingue la empresa, bueno, pues ¿para qué sirve? ¿Por qué también hay otro problema del artículo 71? Porque según ciertos autores, claro, dicen, bueno, pues el artículo 71 habla de las penas, entonces el juez puede elegir las que él vea convenientes. No, porque tenemos las penas especificadas en cada delito de la parte especial, principio de legalidad. Lo que el artículo 71 es, en mi interpretación, es una cláusula declarativa nada más, no constitutiva. O sea, esto quiere decir que explica, sin más. Por ejemplo, habla del comiso penal, habla de la disolución, o sea, te da cuáles son las penas, te lo dicen más como de manera didáctica, ejemplificativa. Estos son, mira, estos son, y este es el concepto que yo te doy, pero la pena específica para el delito te la doy en la parte especial. Bien. Vamos aquí a otro de los cambios con la ley, con la reforma de la ley anticorrupción,
que son las atenuantes a la persona jurídica. En el 2021 se incluyeron también 4 atenuantes específicas para la persona jurídica, que esto sí es una copia y pega de la legislación española, que a su vez la legislación española también es una copia, bueno, una inspiración del derecho italiano. Italia fue el primer país dentro de la tradición europea continental de incluir la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Por qué no hablo de penal ni administrativa? Porque ellos en su decreto legislativo lo omiten, porque saben cuáles son los problemas dogmáticos detrás y porque ellos tienen en su constitución que la responsabilidad penal es individual, es personal. Eso, según la doctrina mayoritaria, excluiría a las personas jurídicas. Por eso es que hablan de responsabilidad en general. La mayoría de los autores dicen que es penal, formalmente no es nada, o sea, formalmente es administrativa, pero materialmente es penal, etc. Bien. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué estas circunstancias atenuantes son importantes? Primero, lo que está detrás. Esto, haber denunciado o confesado el delito antes de la formulación de cargos, colaborar con la investigación, reparar integralmente los daños y la última es implementar el programa de cumplimiento. Bien, estos requisitos se los toma, si bien nosotros copiamos la legislación española, estos requisitos más se parecen al sistema estadounidense, en donde la responsabilidad penal de las personas jurídicas es vicarial, se parece a una responsabilidad más civil que penal, donde la persona jurídica no tiene defensa posible. Y lo único que hace el compliance es atenuar su responsabilidad en la fase de determinación de la pena que ellos tienen, que es una fase específica del sistema anglosajón. Ahí es a donde el compliance puede surtir efectos atenuantes. ¿Que atenuar en qué sentido? Pues las multas, las grandes multas que todos conocemos que existen en Estados Unidos. Bien, aparte del compliance, que ese solo es el D, también por haber denunciado antes, antes de que se entere el fiscal, por haber colaborado, sobre todo la colaboración, la justicia premial en Estados Unidos creo que es muy conocida por todos. La mayoría de los procesos contra la persona física y también contra las personas jurídicas no terminan en juicio, no terminan ni en una condena ni nada, sino que existen acuerdos preprocesales o ya procesales para evadir o eludir esta responsabilidad. Esto, pues, por supuesto, nos choca un poco a nosotros, o por lo menos no tenemos el sistema tan parecido al anglosajón en ese sentido, muy criticado incluso ya por los académicos de ese país. Bien, aquí un tema importante, lo de la denuncia o confesión antes de la formulación de cargos, no parece haber problema. Aquí hay una coletilla y dice, siempre que no se haya conocido formalmente sobre su inicio. Bueno, pues la única manera de que no se haya conocido formalmente sobre el inicio de la instrucción fiscal es cuando existe una vinculación a otras personas físicas o jurídicas, pues porque por supuesto, por derecho a la defensa tienes que haber conocido formalmente sobre el inicio de la instrucción fiscal. Bien, la segunda, la colaboración con la investigación tiene que ser con pruebas nuevas y decisivas. Esto es, si es que ya existe prueba de cargo suficiente para la empresa, no se debería aplicar la atenuante para la persona jurídica. Aquí me leí, creo que solo un artículo en Ecuador sobre esto de la colaboración estaría en contra del Nemo Tenetur o específicamente, claro, de la prohibición de autoincriminación. Claro, porque aquí, o sea, si es que se lo dice así, prohibición de autoincriminarte, claro, pues aquí, si estás colaborando, pues estás ayudándolo para que luego te procesen penalmente y haya una condena. Bueno, pues la prohibición de autoincriminación, pues no es que no puedas realizar nada dentro del proceso. Por supuesto que si existe un atenuante de que te puedes tú favorecer, es tu derecho también colaborar, más aún si es que tienes un beneficio, que es la atenuante. Así que la prohibición de autoincriminación no es una obligación. No es que no tienes que hacer nada, porque si no, las atenuantes como la colaboración u otras análogas no deberían existir. Entonces, por supuesto, es como un premio que te da el legislador. Te dice, bueno, pues sabes qué, pues yo tengo que probar tu culpabilidad. Se te presume la inocencia, bueno, pues pero si tú me ayudas, el legislador dice, bueno, si tú lo ayudas dentro del procesamiento, si tú lo ayudas al fiscal, te puedo yo rebajar la pena. La tercera, reparar integralmente los daños producidos por la comisión del delito. Bueno, pues esto en pocas palabras es además de la reparación civil,
que ese es otro tema también. La reparación integral es mucho más amplia, ¿no? Lo que se quiere es regresar, o sea, regresar al momento anterior al delito, un poco más. Pero bueno, esto en casi todas las sentencias que yo he visto en Ecuador casi siempre se lo va por un tema económico, sin más. Bien. Y como último, bueno, pues haber implementado el compliance, y aquí es algo muy importante, antes de que se haya cometido el delito. Si se lo implementa luego, pues bueno, pues no se podría llegar a la atenuación. Otro problema de esto es que, si ustedes ven la parte general, las atenuantes, para tú beneficiarte de un atenuante tienes que tener dos atenuantes, no vale con una, sino el COIP dice, bueno, pues si existen dos atenuantes, se trabaja del mínimo un tercio. Aquí la cosa es que el compliance ni siquiera por sí mismo puede rebajar la responsabilidad, sino que tienes que hacer otra cosa más. Tienes que reparar, tienes que colaborar o denunciar. Esto, por supuesto, es un problema, y la propuesta que yo tengo es que, bueno, pues si existe solo un atenuante, se le debería poner el mínimo de la pena. Porque si dos te rebajan a un tercio del mínimo, bueno, pues por lo menos que el juez te ponga el mínimo de la pena. Bien, la agravante para la persona, también se incluyó un agravante, que esto la verdad que es casi inédito en el derecho comparado, se habla de excepto con el common law en Estados Unidos, que como ya hemos visto no es tan compatible con nuestra legislación, es que se han incluido agravantes específicas para la persona jurídica. Bien, ¿por qué lo digo en plural? Bueno, aquí está en singular, pero tiene tres elementos, o sea, tiene tres condiciones, lo que se llamaría en doctrina, no aquí tipo, sino agravante mixta alternativa. Basta con una para que ya exista la agravante. La primera es haber sido sentenciado previamente por el mismo delito. Esto, por supuesto, siguiendo las reglas de la reincidencia, o bueno, siendo un poco hasta más restrictivo, debería ser por el mismo delito, claro, de la persona física y con los mismos elementos subjetivos. No vale ya, y también con los objetivos, que no vale ya solo con el capítulo general, sino que se tiene que ceñirse al delito específico. Por ejemplo, si hay lavado de activos, bueno, pues por lavado de activos, no por lo que esté dentro de ese capítulo. O valerse de otras personas jurídicas nacionales o extranjeras. ¿Qué es esto de valerse de otras personas jurídicas nacionales o extranjeras? Bueno, pues que un poco más que se las instrumentalice, porque tampoco, porque bueno, sí que lo podemos interpretar de manera amplia. Valerse, bueno, pues puede ser también una cooperación, una complicidad, entre comillas, que exista entre varias personas jurídicas. Pero el valerse, o cómo lo interpreta el Código Penal, si se lo ve en el tema de la participación, en sentido amplio, como habla el COVID de la participación, valerse casi siempre significa es instrumentalizar a alguien. Instrumentalizar, en este caso, a las personas jurídicas. Esto también es importante para la tercera condición. O valerse de la normativa vigente para evadir la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no, o sea, por supuesto, utilizar la normativa vigente a tu favor no debería ser ni un delito ni un agravante. Lo que aquí se quiere decir es un poco más llegado al fraude de ley. Claro, instrumentalizar la ley o maniobrar la ley de una manera dolosa, bueno, más que dolo, ahí sería dolus malos, claro, el tema, claro, de evadir esta responsabilidad penal llegando al fraude de ley. Por ejemplo, ustedes van a decir, bueno, pues esto aquí, ¿cómo se materializa? Un ejemplo claro es, si es que ya habiendo una condena o dentro del proceso ya se sabe que se va a condenar a la persona jurídica, esta cambia de forma societaria. Lo que vimos ya, la cláusula se fusiona, se transforma, lo que yo hago en la cláusula de inextinción. Para mí esto sería un ejemplo de valerse de la normativa vigente, con un sentido de fraude de ley, ¿no? Para tratar de evadir la pena. En estos casos ya ni siquiera es que no hay responsabilidad penal, sino que se agrava la responsabilidad penal. Esto sería un ejemplo claro. Bien, y esto lo dejamos al último, bueno, ya tengo 28 minutos, 30 minutos creo. Mi interpretación o la propuesta de interpretación que realizamos con mi director de tesis. ¿Cómo debemos interpretar entonces el artículo 49 del COIP? Bien, existen dos grandes sistemas en el derecho comparado de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El primero, que es el sistema vicarial de responsabilidad indirecta, que habla de que las personas jurídicas van a responder sin más por lo que las personas físicas realicen, o sea, por los delitos que las personas físicas realicen. Que esto, si ustedes ven, el artículo 49 es copia exacta de eso.
Aquí lo único que se dice es que van a responder por los delitos de las personas físicas, sin más. Esto se llama modelo vicarial, un modelo con tinte civilista, donde no da defensa posible a la persona jurídica. El otro modelo, mucho más conforme con la Constitución, es el modelo de autorresponsabilidad penal de la persona jurídica o de responsabilidad directa. ¿Qué quiere decir esto? Que a la persona jurídica se le da alguna defensa posible en lo que ella pudo controlar en su, entre comillas, nosotros corporativo. Claro, ¿qué hacemos? Claro, como organización para tratar de prevenir el delito. Organicémonos en compliance, tratemos de prevenirlo, pongamos barreras, pongamos controles para que a la persona física se le haga un poco más difícil realizar el delito. Este es, según mi interpretación, el artículo 13.1 manda que la interpretación en materia penal se realice en el sentido, ni siquiera un mínimo, habla en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República. Entonces, para hacer esta viable y para que no hayan sospechas de inconstitucionalidad, para alejar ese fantasma de la inconstitucionalidad, lo que yo interpreto al COIP como un sistema de autorresponsabilidad penal mínima. Esto es que no vamos a llegar a que las personas jurídicas cometan delitos, que haya un injusto culpable, porque eso es muy discutible en la doctrina, pero por lo menos darle alguna defensa posible. ¿Cuál es esa defensa posible? Bueno, pues que si te organizaste de manera virtuosa, pues no debería haber delito. ¿Cómo te organizas de manera virtuosa? Pues a través del compliance. Lo vimos acá con todos estos requisitos que, como ustedes ya vieron, son tantos, bueno, porque debería llegar a la exclusión de la responsabilidad. Esto es una interpretación supralegal. Esto es una interpretación conforme a la Constitución. No lo dice el COIP, pero siguiendo los principios básicos del derecho penal, principio de culpabilidad, principio de personalidad de las penas, que la responsabilidad penal tiene que haber alguna razón para que se te imponga la responsabilidad penal, alguna razón que tú pudiste haber evitado, que en el caso de las personas jurídicas sería, claro, organizarte en compliance con los programas de cumplimiento. Bueno, pues si es que te organizas bien y se ve que el riesgo lo has mantenido dentro de lo permitido, pues no debería haber responsabilidad penal. Esto, por supuesto, va a ser un problema y, bueno, pues vaticino, por supuesto, que la práctica no es muy favorecedora a esta interpretación, porque, claro, si lo interpretamos literalmente, pues, bueno, las personas jurídicas van a responder siempre que una persona física las haya beneficiado. Pero bueno, va a llegar algún momento en que no sé si la Corte Nacional, pero la Corte Constitucional pueda pronunciarse sobre eso. Hay muy pocas sentencias que lleguen a Corte Nacional. Por supuesto que hay sentencias de primera, segunda instancia, pero no han llegado a Corte Nacional. La única que tengo yo conocimiento justo es de mi compañero Juan Francisco Pozo. Realizó una defensa por se le había atribuido una defraudación tributaria a una persona jurídica, pero la Corte Nacional no se metió en el problema, sino que dijo, a ver, bueno, pues como se le ha vulnerado el derecho a la defensa a la persona jurídica, sin más, no se pronuncia sobre el régimen, sino que dice, se vulneran los derechos a la defensa a la persona jurídica, gracias. Ni siquiera como un obiter dictum habla algo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bien, yo creo que hasta aquí puedo parar para mejor hacer unas preguntas. Espero que le haya quedado claro. Traté de ser lo más resumido posible, pero bueno, esto es un tema muy novedoso. Desde 2014 lo tenemos en el COIP y rompe con todos los paradigmas de la doctrina penal clásica, tradicional. Eso, y ustedes lo van a notar, es que porque me imagino la mayoría de sus profesores le van a decir, bueno, no, que la persona jurídica no debería responder penalmente, porque esa es la concepción clásica que tiene. Y en verdad, en puridad, y de hecho yo también estoy a favor de eso, pero eso no quiere decir que si es que ya tenemos un artículo 49, un sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica, que no se lo tenga que interpretar. La doctrina lo único que sirve es para sistematizar la ley, no para, como alguien diría, para que el legislador no se vea tan tonto, entre comillas, siendo exagerado, ¿no? Por supuesto. Pero ya teniendo legislación, lo que los profesores o los comentaristas no podemos hacer, claro, sería es evitarla o decir, bueno, pues como esto no sigue mi lógica penalista pura, pues la vamos a dejar ahí. El Ecuador, a buenas cuentas, no ha hecho así. Si hay doctrina, yo creo yo suficiente ya, aunque bueno, también
fomento la investigación acá de los jóvenes investigadores que quieran realizar, que es un tema muy bonito, la verdad, y que no tenemos un exceso de bibliografía ecuatoriana. Traté de resumir lo más que se pueda en el artículo que lo vamos a presentar ya en diciembre. Se lo voy a pasar a Ricky para que ustedes lo tengan. Ahí creo que está la mayoría, si no toda la doctrina nacional. No, con esto, muchas gracias y espero sus preguntas. Bien, muchas gracias. Excelente intervención la tuya, José. Realmente es un tema que llama mucho la atención. Solo como comentario, yo quizás me esté equivocando, pero al menos yo recuerdo que el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas quizás se ha venido hablando en otros países, pero al menos aquí en Ecuador fue un boom, por así decirlo, cuando se originó el juicio en contra del diario El Universo. Y sobre todo ahí fue donde se implementó la famosa figura de la autoría coadyuvante, que también, también originó un debate entre los especialistas en penal, inclusive hubo hasta seminarios solamente de ese caso El Universo. Y dicho sea de paso, entró en vigencia el COIP y qué coincidencia, se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas y también la autoría coadyuvante. O sea, qué ironía, ¿no? Pero bueno, en todo caso, yo no soy penalista, pero realmente yo nunca estuve de acuerdo con implementar la responsabilidad penal. Inclusive he tenido la oportunidad de escuchar a autores de España que han rechazado esta idea, específicamente el caso ecuatoriano. Pero bueno, lo tenemos implementado y básicamente hasta hemos tenido unas reformas y continuamos con esa figura. Pues bien, muy ilustrativo la presentación, te felicito. Vamos con las preguntas. Hay una persona, bueno, dice espectador anónimo, así que voy a hacer así. Pues. El espectador anónimo pregunta lo siguiente. Si una institución pública realiza contrataciones de bienes o servicios con empresas privadas, entre paréntesis, con sobreprecio demostrado, únicamente se le atribuye responsabilidad penal al representante legal, quienes suscribieron los contratos o también a la empresa vinculada al hecho investigado. A ver, sí, entendí bien la pregunta. Sí, bueno, esta es una pregunta más sobre la coyuntura, claro, porque la ley anticorrupción vino supuestamente a regular también un poco más el tema de los sobreprecios. No tanto así, en ciertas figuras delictivas lo que se hizo es como una especie de, yo no la llamaría agravante, sino bueno, se impone el máximo de la pena del tipo penal si es que se comete dentro del estado de excepción el tema de los sobreprecios, ¿no? También hay otro tipo penal que se incluyó en estas reformas que es un poco más, menos hablando del tema de los sobreprecios y que se incluye el tema del informe de la Contraloría, lo que para mí es un problema, porque bueno, pues lo que diga la Contraloría, pues está bien, puede ser un indicio, pero no solo con lo que diga la Contraloría, bueno, pues luego se va a poder fundamentar una responsabilidad penal. Pero sí, en la ley, a ver, primero que las empresas públicas no responden penalmente. Pero si existe, por supuesto, una empresa vinculada a estas temas, lo que sí puede participar un privado, sí puede participar en sentido estricto del término, no como habla el COIP en sentido amplio, esto también con el tema de la coyuntura de la autoría mediata por aparatos organizados de poder. Pero si una empresa privada participa, por ejemplo, en un peculado en lo que hay sobreprecio, porque la figura básica es el peculado, sin más, que ya lo teníamos regulado, o sea, es un peculado de regla, el tema de los sobreprecios, por ejemplo. Una empresa privada sí va a poder responder, pero el Estado o su dependencia, por supuesto que no. No sé si esa fue la pregunta, porque no la leo en el chat. Está en la parte de preguntas y respuestas, no en donde dice el chat de participantes. Okay. Ah, por cierto, ya sí se identificó Alexander Samaniego, dice que tenía activada la cuenta de Anónimo. Tenemos la pregunta del señor Clever Quintana, dice, ¿cómo se entiende que exista responsabilidad de la persona jurídica si no se ha logrado identificar a la persona natural que cometió el delito? Muy buena pregunta, por eso la verdad dejé más tiempo para la ronda de preguntas. Es una excelente pregunta y de hecho ese es el fundamento como tal de la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Qué pasaba? Cuando una empresa tan grande, tan compleja, era, siguiendo a un autor, era como una cueva negra en la que lo único que se veía el resultado dañoso para la sociedad.
sea, por ejemplo, decían la Coca-Cola, bueno, o Enron, cometía fraudes contables y con esto defraudaba a bastantes personas físicas y más que invertían, pero no se sabía quién en la empresa cometía el delito, pero se sabía que, que se cometió un delito, porque la persona jurídica no puede delinquir si no son las personas físicas. Esto se llama domésticamente la irresponsabilidad organizada, o sea, una empresa que se organiza tanto ya que es imposible penetrarla desde afuera con el derecho penal. Entonces, lo que viene a ser supuestamente la responsabilidad penal de la persona jurídica es decir, mira, aquí nosotros sabemos que se cometió un delito. No sabemos si fue Juanito, Pepito, Conchita, lo que sea, porque tú tienes bastantes empleados. Lo único que se tiene que probar es que haya habido un injusto, obviamente dentro del catálogo números clausus que tenemos. O sea, sí, por supuesto, a ver, un ejemplo claro, ¿no? De lavado de activos, pues no, la empresa como tal no es que no, o sea, no es que va y se contacta con las personas para tratar de introducir dinero ilícito a la empresa como tal, sino es el dueño, el miembro como tal que comete delito. Entonces, esto lo único que viene es a saldar esa laguna que había supuestamente en el derecho penal económico, lo cual sinceramente en Ecuador no ha habido estudios criminológicos sobre esto ni nada. Yo creo que hemos sido muy, no hemos sancionado tanto, la verdad, no hay empresas como tal, sino a directivos de empresas y más, aunque aunque el código tiene bastantes delitos dentro del denominado derecho penal económico. Pero en definitiva, la pregunta que dijo él, bueno, pues ¿cómo se entiende esto? Se entiende porque la responsabilidad penal de la persona jurídica nació para tratar de limitar esa laguna de punibilidad, porque era fácil decir, bueno, tienes que probar quién fue. Esto la misma lógica del lavado de activos. En el lavado de activos no se necesita una condena de delito precedente. También hay otra pregunta de Patricio Soria, pregunta, ¿puede sancionarse a un banco o a una cooperativa? Un banco, una cooperativa, a ver, el peculado no está, a ver, o sea, estoy viendo un caso específico dentro del delito, o sea, la pregunta no es si se puede sancionar a una empresa en general, no, sino dependiendo del delito. Si la empresa es de derecho privado, sí, sí se la puede hacer responsable. Estoy viendo, el peculado no tiene responsabilidad penal de las personas jurídicas, y aunque tengamos este peculado impropio, el de los bancos. Así que en principio, si es que te regulas por el derecho privado y puedes cometer con tu empresa y puedes cometer un delito de los del catálogo número clausus, sí, vas a responder. Bien, Doménico Carrillo, un saludo para Doménico, quien fue mi estudiante. Le hago esta pregunta. Bueno, él hace esta pregunta. ¿Es posible defender un modelo de responsabilidad por defecto de organización versus el modelo de responsabilidad por transferencia que se entiende del texto del COIP? Sí, gracias por la pregunta, Doménico. Sí, de hecho, esa fue un poco al final lo que quise explicar, ¿no? No quería ir a temas dogmáticos porque esto del defecto de organización es una construcción alemana que luego se copiaron los italianos, los españoles y luego vino acá. El defecto de organización lo que quiere decir, bueno, pues es que cuando la empresa no se haya organizado adecuadamente y se comete un delito, pues va a responder, pero tiene que no haberse organizado adecuadamente, entre paréntesis, compliance. El otro modelo solo de atribución vicarial y más te dice, bueno, aquí solo con que se comete el delito es suficiente. Mi interpretación es que si bien es cierto, sin una preconcepción interpretativa del artículo 49 es un modelo vicarial, pues una interpretación constitucional nos debería ir más al modelo, a una autorresponsabilidad mínima, porque tampoco es cierto que es un modelo vicarial puro, porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas subsiste incluso aunque no haya responsabilidad penal de la persona física. Entonces, ¿cómo se entiende en un modelo vicarial esto? Si lo que se transfiere es la responsabilidad penal de la persona física a la jurídica, si no hay responsabilidad penal de la física, pues no debería haber responsabilidad. El COIP no es tampoco un modelo vicarial puro. De hecho, ningún modelo en el mundo es un modelo vicarial puro. Si más existen, siempre nos movemos en la mitad, mixtos. Y lo que yo digo, bueno, pues si estamos en un mix, lo que por lo menos debería ser un modelo de autorresponsabilidad mínima, entre paréntesis, constitucional. Bien, vamos con la última pregunta. Es de Anthony Miranda. ¿Cómo puede existir reincidencia si la mayoría de tipos penales, hablando de RPJ,
prevén en la pena la extinción de la persona jurídica. Muy buena pregunta. Y sí, diste en el clavo. Es por eso que yo critico tanto que la pena primordial, a ver, primero que en el derecho comparado, la pena primordial es la multa, no es la extinción. La extinción es un último recurso, nada más que se dice, para las empresas que verdaderamente ya no pueden sino seguir cometiendo delitos, aparte del crimen organizado, de las empresas criminales, que ese es otro tema. Entonces, claro, lo que dice él es muy lógico. Según mi interpretación, si es que existe un compliance bien adecuado, no debería haber responsabilidad, se debería excluir, porque no hay defecto de organización, ya que se utilizó esa frase. Pero el COIP del eje lata, claro, no dice nada y es el juez el que tiene que tratar de interpretar esto, que ya hasta el COIP en su propio preámbulo es un poco reacio al tema de los jueces, tratar de interpretar más allá del sentido literal, ¿no? Cuando sea para favorecer al reo, que en este caso estamos dándole una salida, una defensa posible a la empresa. Así que gracias por ese comentario, es ilógico. A ver, pero digo, la extinción y disolución es en la mayoría de los casos. Existen ciertos casos, muy pocos casos en el catálogo número clausus que solo es multa, por ejemplo, o se habla de clausura temporal, cosas así. Bueno, pues ahí sí entonces habría reincidencia. Muy bien. Hasta aquí las preguntas. Muchas gracias, José, por responderlas. Te invitamos a que nos sigas acompañando, que vamos a realizar el sorteo del libro que habíamos indicado en la ponencia. Paul, ayúdanos con el sorteo. Claro, a ver, somos 81 personas, ¿verdad? Estamos conectados. A ver quién se gana. Sí, hay 86, bueno, serían 82 porque no nos contemos los 4. Somos 82. No, pues digo, serían 82 porque recuerda que Okay. nosotros no somos. Claro, entonces, ya el número 52. Ya, demos un segundo mientras los cuento de abajo hacia arriba. ¿Okay? Está bien. Tenemos el sistema. Mientras tanto, hay una pregunta interesante que quedó, me pareció, si es que existe ya jurisprudencia que desarrolla esto, el tema que estás hablando tú, José Roberto. Sí, gracias por la pregunta, creo que sí lo comenté brevemente y la respuesta corta es que no. No existe una jurisprudencia que trate de limitar los criterios de atribución de la responsabilidad penal de la persona jurídica. O sea, hablo de jurisprudencia, obviamente, de las altas cortes. Existe una sentencia de la Corte Constitucional que se dio por un tema de una acción de constitucionalidad porque no se incluía a las personas jurídicas de derecho público. La Corte Constitucional dijo, bueno, pues que eso no viola el derecho a la igualdad, o el jus puniendi no se ejerce contra el Estado, no va a ejercer su derecho a castigar contra sí mismo, esa fue la razón, y poco más. Y también equiparó el tema del beneficio propio con el beneficio de sus asociados para la Corte Constitucional era igual. Esta sentencia fue anterior a la reforma, creo que es del 2018. Todo esto igual, si no, se lo envío a Ricky o nos pueden ver también, que se lo voy a enviar también a Ricky y al profesor Cuadro, si es que lo quieren difundir, el artículo. Todo esto lo tengo puesto por escrito y cito la jurisprudencia que hay. De la Corte Nacional, una que se pronuncie sobre el tema, porque la Corte Nacional sí ha tenido oportunidad para pronunciarse, pero no lo ha hecho, no hay jurisprudencia. De las bajas, por supuesto que sí, pero bueno, pues no crean jurisprudencia. La ganadora es María Eugenia Favara. Está genial. A ver si está conectada. Sí. Aquí estoy. María Eugenia, sí. No. Estoy súper sorprendida. José Roberto, qué gusto. Excelente. María Eugenia. Muchas gracias. Qué bien. Gusto bueno, verte. En todo caso, enhorabuena por haberse ganado el libro, María Eugenia. En días posteriores nos vamos a comunicar para hacer la entrega formal del libro, ¿sí? Gracias por estar presente con nosotros. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, en todo caso, pues ha sido muy, muy grato estar aquí. El tema realmente nos ha levantado bastante la curiosidad, inclusive para las personas que les gusta la materia penal, enfocado también pues, ¿no? en el tema de la responsabilidad a las personas jurídicas. Como Facultad de Jurisprudencia, al nombre de, pues, o sea, junto con el doctor Ricky Benavides, pues
te agradecemos muchísimo por haber estado aquí con nosotros. Agradecemos también a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y que nos seguirán acompañando. Los invito a que sigan atentos a nuestros canales de comunicación o redes sociales para los futuros eventos que iremos organizando. No sé si, José, ¿quieres decir algo para cerrar esto? Bueno, otra vez agradeciendo por la invitación y claro, y espero que estos webinars se sigan dando. La verdad que es una oportunidad valiosa para los estudiantes de Derecho, ¿no? Conocer nuevas cosas y nada, agradezco sin más y espero verlos en la próxima. Muchas gracias. Muy bien, también esperamos verte ya cuando termine esta pandemia y todo, compartir criterios ahí jurídicos. Bien, Excelente. gracias a todos, excelente intervención. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan buenas tardes. Bueno.